Bienvenidos a un nuevo episodio de La Dimensión Ordinaria. Y hoy vamos a hablar de, los juegos de pelea o de lucha. básicamente, de todos esos juegos con los que nosotros nos damos palo ahí, como quien dice, para quitarnos todas esas adrenalinas y todas esas frustraciones de encima. Y empezamos con un poquito de historia. Los juegos de pelea como tal empezaron en la era de los 80s, cuando era apenas empezando la era de la computación de los 80s, de los 8 bits y los 16 bits. En este caso de los juegos de arcade, que ese era, digámoslo así, el nicho de los juegos de pelea en ese momento. Pero esos juegos no se les trataba como los conocemos ahora, los trataban básicamente como si fueran juegos de deportes. Es decir, en vez de haber un juego de superpoderes o alguna cosa de esas, era más un juego como la liga de karate. De hecho había un juego llamado Karate Champ y habían otros así por el estilo. Pero todo eso cambió en el año 87 con el primer juego de peleas tal cual como lo conocemos y que se llama Street Fighter. ¿Y qué hace Street Fighter tan especial en comparación con los juegos de ese tiempo? Como había mencionado antes, los juegos de antes eran más como más tratando de simular el deporte de las luchas. O en el caso de karate, pues lo que es artes marciales y ese tipo de cosas. Pero Street Fighter fue el primer videojuego que básicamente lo que hacía era, primero, movimientos muy acrobáticos. De hecho, en algunos casos desafiaban las físicas y los límites de la tecnología de ese tiempo, y fuera de eso añadía superpoderes. Entonces, como era algo muy revolucionario para ese momento, Street Fighter se convirtió en una leyenda tanto de los arcades como eventualmente de las consolas. Obviamente tiene sus peritos. Cuando Street Fighter llegó al mundo de las consolas, Capcom tenía una mala fama de, o sea, salía Street Fighter 1, Street Fighter 2, Street Fighter 2 Alpha, Beta, Omega, Super, bueno, en fin, eso era un... ¿Y por qué salían tantas versiones de Street Fighter? Por alguna razón, era simplemente que del 2 al 2 Alpha, por poner un ejemplo, añadían un personaje. Al beta otro personaje, o sea, como no podían hacer actualizaciones en ese tiempo, entonces sacaban un juego aparte añadiendo las cosas nuevas. Y llegó al punto, el último Street Fighter, que es el 5, que salió en exclusiva para la Play 4, esa forma de granear o de trocear el juego llegó a tal punto de que ese Street Fighter 5 salió con un solo salía con un personaje rotatorio y todos los demás había que comprarlos. Fuera de eso, salió sin el modo arcade, que eso era lo principal del juego. El modo arcade vino después. El Street Fighter 5 solo se podía jugar en línea, y ni por esas, porque cuando salió los servidores mantenían caídos. Bueno, pero esos son detallitos ahora actuales. Por el momento, eso es como la fama del Street Fighter en su momento y pues los peros que tiene ahora. Pues hombre, pero es que esos peros tienen su consecuencia. No hemos visto otro Street Fighter desde entonces. Bueno, sí, pero igual, ya tiene su punto en la historia, ya tiene su puesto en la historia, y hay que respetar el puesto en la historia de Street Fighter. Después, con obviamente la fama de Street Fighter, obviamente muchas compañías decidieron pues como no quedarse atrás y tratar de hacerle la competencia, y una de ellas fue Midway, más exactamente un señor que nosotros, ¿cómo es que se llama? Ed Boon, gracias. Ed Boon, que creó la competencia directa de Street Fighter y que también es otra leyenda. Por muchas más razones. Mortal Kombat, o sea, gracias a Mortal Kombat tenemos la clasificación por edades de los videojuegos. Si ustedes recuerdan, Mortal Kombat fue que se inventó las fatalities, donde despedazaban donde los luchadores se despedazaban de formas bastante creativas. Tanto es así que, hombre, a diferencia de Street Fighter, Mortal Kombat se mantiene vivo hasta hoy en día. No es sino ver el Mortal Kombat 11 con su respectivo DLC llamado Aftermath, donde han añadido nuevos personajes, nuevas fatalities y nuevos escenarios. Y las Friendship. Las Friendship. Ay, que es hombre, hay que decir un detalle. La primera vez que se vieron las Friendship fue en el Mortal Kombat 3. O sea, esto no es nuevo, solo que lo trajeron de vuelta a este Mortal Kombat 11. Y lo bueno es que Mortal Kombat ha sabido cómo integrar personajes clásicos con personajes nuevos a la vez que trae invitados. Ya hemos visto, por ejemplo, en el Mortal Kombat 9 hemos visto a Kratos, vimos a Kratos y a Freddy Krueger. En el Mortal Kombat 10 vimos a Alien, a Depredador, a Jason y a Leatherface. Y ahora último en el 11 vimos a Spawn, a Robocop Terminator. y a Terminator. Y se está rumoreando que va a llegar Ash Williams, pero no está confirmado. Bueno, ahí vamos a ver. Cuento con el Mortal Kombat ahí
es, digámoslo así, que como fue originalmente la competencia de Street Fighter y fue precisamente el que generó la clasificación de rating internacional, porque el juego fue muy sangriento, mucha tripa voladora por ahí. A ver, no nos digamos mentiras. Llega cualquiera de estos asesinos seriales a Mortal Kombat y los de Mortal Kombat le dicen novato. Exactamente. Porque esa es la experiencia de Mortal Kombat. Los combates también con su superpoder y también sus cosas, pero es un mucho más sangriento Mortal Kombat. Sí, o sea, a diferencia de Street Fighter, que es más acrobático, Mortal Kombat es más sangriento. No es sino ver lo que se hace, ¿no? O sea, hay golpes que no son fatalities, donde literalmente se arrancan la cabeza, el corazón, se quiebran huesos, en fin. Bueno, de ahí, ya digámoslo así, esas fueron como las más grandes de juegos de pelea de su momento, y obviamente pues como los clásicos de ahora, pero no han sido como los únicos. Hay muchos juegos de pelea, pero digámoslo así, la fórmula siempre ha sido la misma. Estuvo en esa época también tratando de crear otra competencia tanto para Mortal Kombat y para Street Fighter, más que todo para Street Fighter. Usted me recuerda la compañía, el juego se llama, o los juegos se llaman Fatal Fury y The King of Fighters. Creo que esos los creó SNK. El cuento con el King of Fighters es que, haga de cuenta, esa sí es una competencia más directa de Street Fighter, porque Street Fighter, en comparación con Mortal Kombat, es más suavecito, más deportivo, entre comillas, sin ser deportivo. Pero King of Fighters, y la historia literal de King of Fighters es un torneo con superpoderes, y son todavía más acrobáticos que en el Street Fighter, para ser sincero. King of Fighters es más orientado a la historia que Street Fighter, pero es torneos. Y ha sido una joya de los arcades, porque King of Fighters siempre ha sido más de arcade que de consola. De hecho, han habido muy poquitos King of Fighters que hayan sacado en consola, pero es un juego de esos que usted no se puede perder, sobre todo porque fue uno de los primeros juegos que montó un sistema complejo para los combos de las peleas. Ni siquiera Mortal Kombat ni siquiera Street Fighter tiene una complejidad tan grande para sacar combos. Son como 6 botonazos para un solo combo. Entonces es, digámoslo así, para expertos. Bueno, no es para cualquiera. De ahí salimos con otro juego que ese sí es más competencia de Mortal Kombat, llamado Killer Instinct, que de hecho ese salió, creo que fue primero en Nintendo, si mi memoria no me falla, que es lo irónico. Killer Instinct por aquel entonces lo desarrolló una compañía llamada Rare, que ahora pertenece a Microsoft, y Killer Instinct siempre fue más vinculado a Nintendo. Obviamente cuando Microsoft compró Rare, la IP quedó para ellos. Tanto es así que hemos visto una Xbox One, un Killer Instinct nuevo, que utiliza la misma fórmula del Street Fighter, un personaje rotatorio y comprar los demás. ¿Cuál es la diferencia? Que el Street Fighter 5 era de pago, Killer Instinct es gratuito. Entonces ahí es más equilibrada la cosa. Sí, ya el cuento es a otro precio, literalmente. Sí. ¿Y por qué decimos que es más competencia de Mortal Kombat? Aunque en Killer Instinct no se despedazan, sí hemos visto que los combates son mucho más fuertes, porque de hecho son muchos más sangrientos. No es sino ver uno de los personajes más conocidos, que es Fulgor, el robot de las cuchillas, que en muchos de sus ataques lo que hace es empalar a los enemigos y literalmente cortarlos, aunque en el juego no se vea. Aunque en el juego no se ve, o sea, en comparación con Mortal Kombat sí no se ve, pero se nota lo sangriento que es. Sí, bueno, de verdad se nota. En el último Killer Instinct está el Inquisidor, un personaje de Halo, y uno de los combos es que básicamente lo ametralletea con un rifle. Entonces, hasta este momento, hasta Killer Instinct, porque hay dos cositas que hay que mencionar, tanto Mortal Kombat como Killer Instinct utilizaron, digamos así, fotografía para los personajes, pero hasta ese momento todos los juegos de pelea eran 2D. El primer videojuego de pelea que salió en 3D se llama Virtua Fighter, que era de Sega, pero digámoslo así, aunque sigue siendo un clásico, digámoslo así, pasa muy bajo cuerda, no es, digámoslo así, de alto calibre. O sea, no tiene con qué competir contra los que ya hemos mencionado antes. Exacto. Pero a partir de ahí salió otro juego, que este es, digámoslo así, la competencia de ese que ya mencionamos, Virtua Fighter, que ese sí se volvió muy conocido porque ese sí fue 3D refinado, que se llama Tekken. Tekken fue desarrollado en su momento creo que fue Namco la que lo desarrolló antes de fusionarse con Bandai. Y Tekken, como ya hemos mencionado, Tekken fue donde se notó más el 3D.
Y Tekken es otra de las sagas que sobrevive hasta ahora, ya vamos en la 7ª entrega. Entonces, y Tekken siempre ha sido, digamos, una saga principal de PlayStation, si no recuerdo mal. Los primeros sí, ya los últimos Tekken han sido multiplataforma. Pero Tekken siempre ha sido, digámoslo así, la referencia de los juegos 3D hasta el momento. Y de hecho, a diferencia de los otros juegos, Tekken siempre ha sido mucho más pausado, es más fácil de jugar, por decirlo de alguna manera. La verdad es que sí. Y obviamente ya teniendo como referencia a Tekken, ya ha habido otros juegos también de pelea 3D que le hacen competencia a Tekken, pero han decidido irse por otras rutas. Por ejemplo, Dead or Alive. Dead or Alive, el fanservice en una de sus máximas expresiones. De hecho, ese fanservice casi mata la saga. Casi la mata. Pero vean lo chistoso con Dead or Alive. Cuando lanzaron el Dead or Alive el 1 y el 2, que esa era la época del Dreamcast, porque Dead or Alive, uno de los cuentos de Dead or Alive es que la joya principal de Dead or Alive es que Dead or Alive 2 fue en Dreamcast, entonces Dead or Alive 2 se vendió como pan caliente cuando estaba la era del Dreamcast. Es que sí, fanservice y muy estilo anime y toda la vuelta, pero Dead or Alive siempre se destacó, aparte del fanservice, por ser un juego muy técnico, ¿sí? Entonces, como tal, es uno de los juegos de pelea por excelencia mejor desarrollados desde el punto de vista de los movimientos del personaje, a pesar del fanservice. Jugablemente, Dead or Alive no tiene nada que envidiarle a los que hemos mencionado antes, pero nada. O sea, jugablemente es muy bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que se ponen como prioridad otras cosas, dejémoslo así, porque YouTube es YouTube. Ponen como prioridad otras cosas, pero más o menos se lo pongo en estos términos: del 1 al 3, sin contar los remasters que le hicieron al 2 y al 3 de Dead or Alive para Xbox, era un juego que era más enfocado en la pelea y con una historia muy buena. A partir de ahí, lo que es el Dead or Alive 4, el Dead or Alive 5, sobre todo el 5, lo volvieron en máquinas de fanservice. Y eso pues que estamos hablando del juego de pelea principal, no estamos hablando de los spin-offs, que son los de voleibol y eso es bueno. Eso dejémoslo aparte. Bueno, tanto una anécdota que usted me contó antes de grabar el video fue, ¿cuánto era? 5 millones de pesos colombianos con los DLCs del Dead or Alive 5. Exacto. Vean, les cuento el detalle aquí rápidamente. El juego base del Dead or Alive 5 para PC, estamos hablando estrictamente de eso, en Steam, son más o menos como 150 a 160 mil pesos más o menos. Y cuenta, si no recuerdo mal, apenas como 4 peleadores. Si usted quiere los demás peleadores, más los paquetes de vestuario y el resto de los DLC, y quiere absolutamente todo, se van 5 millones de pesos, va casi que más de 20 veces lo que cuesta el juego base. Entonces se imaginarán en la máquina de dinero que era el Dead or Alive 5. Bueno, con Dead or Alive 6 se suavizó bastante la cosa. ¿Cuál es el problema con el Dead or Alive 6? Aunque se quitó de encima el fanservice hasta cierto punto, el pase de temporada del juego vale $90. O sea, es más caro que el propio juego, que está en 60-70. Pero igual sigue siendo más pasable que lo que hacían en el 5. Hombre, es que a ver, de 5 millones de pesos, que no sé cuántos dólares eran, a $90, que son aproximadamente 190, 180 mil pesos, pues... Es mucho más pasable, definitivamente. Y seguimos con el fanservice, aunque en menor medida. Soul Calibur. Hay un cuento con Soul Calibur. Soul Calibur le estaba haciendo competencia a Dead or Alive y Tekken en la era del Dreamcast. Y de hecho el primer Soul Calibur fue uno de los estrenos del Dreamcast. Fue uno de los primeros juegos que salió en Dreamcast. Entonces es muy conocido por eso. Pero es una historia que tira más a los poderes oscuros y a digámoslo así, a batallas más históricas, porque los peleadores son más inspirados en personajes mitológicos. Ya, bueno, de hecho Dead or Alive de Soul Calibur se centra más como en batalla de luz contra la oscuridad, porque en la historia mencionan 2 espadas, una es oscura, la otra es luminosa. Y no solo eso, los personajes, precisamente basándose en esas batallas, todos los personajes como mínimo deben tener un arma. Todos los personajes tienen un arma. Ah, sí, eso es algo que todos, que eso se ha cumplido en absolutamente todos los Soul Calibur. Y una cosa que tiene Soul Calibur es que en la mayoría de sus entregas, no sé si en todas, siempre ha habido 1 o 2 o 3 personajes invitados de otras sagas o de otros universos. No es sino ver, si no recuerdo mal, fue en el Soul Calibur, creo que fue el 5 o el 4, me recuerda cuando metieron a Ezio. Hombre, Ezio, no solo Ezio, Spawn, que lo hemos visto en el Mortal Kombat 11, también apareció en el Soul Calibur. Y también
Sí, también está Yoda, está Darth Vader, ellos también han aparecido en Soul Calibur. Hay una cosa chistosa, porque es que Yoda y Darth Vader aparecieron en el mismo Soul Calibur. ¿Cuál era la diferencia? Darth Vader aparecía en la versión de Play 3, Yoda aparecía en la versión de Xbox 360 y venía por DLC el otro, en su respectiva consola. O sea, Yoda en Play 3 era DLC y lo mismo Vader en Xbox 360. ¿Y por qué? Porque simple y llanamente, como Vader era el oscuro, entonces para Play que era todo azulito, todo oscuro. Yoda Yoda es verdecito, es para Xbox. Para Xbox, entonces apenas ahí está como el detalle. Hombre, no es sino ver en este último Soul Calibur tenemos a Geralt de Rivia, tenemos a 2B y creo que va a llegar otro personaje de Samurai Shodown, pero no sé cuál. Eso hasta ahora ha sido como una combinación de juegos de 2D con los primeros y obviamente estos últimos que han sido 3D. Pero vamos a regresar a 2D o a 2.5D dependiendo de la versión, con una empresa que precisamente se especializa en juegos de pelea, llamada Arc System Works, que ha creado varios juegos interesantes. Bueno, Arc System Works es una compañía muy querida por los puritanos de los juegos de pelea. Pero, o sea, los puritanos más recalcitrantes, los más ortodoxos, por así decirlo. Por una razón muy simple. Porque uno de los juegos que en su momento, porque ese juego tampoco es que sea muy nuevo, de los arcades que le hacía competencia sobre todo a King of Fighters y a las versiones más, entre comillas, nuevas de ese tiempo de Street Fighter, se llamaba Guilty Gear. El cuento con Guilty Gear es que Guilty Gear es un juego ya de por sí, no es un juego muy nuevo, es de la misma era de King of Fighters, de hecho era competencia directa de King of Fighters, es un juego para estas horas también muy clásico, es también muy técnico, estilo torneo, con sus buenas combinaciones para los combos y ha tenido varias versiones, sobre todo las últimas que han sido 3D pero con imitación 2D como para hacerlo más actualizado y ha sido, digamos así, una de las perlas de Arc System Works. ¿Cuál es el detalle con Arc System Works? Que ahorita último se ha metido, digámoslo así, a la mentalidad corporativa y en otros juegos, como el que vamos ahorita a mencionar, ha hecho sus buenas gracias con los DLCs. Hombre, BlazBlue. Hay un detalle con el BlazBlue, sobre todo en estas últimas entregas. Hay un BlazBlue que bien tiene personajes de una serie llamada Ruby, pero ¿cuál es el asunto con ese juego? Que la mitad del roster de luchadores son DLC. O sea, el juego venía con 20 y los otros 20 son DLC, pero no es que en un paquete vengan los 20, no. Sacaban paqueticos de a 2, entonces saquen cuentas y no crea que cobraban a precio reducido cada paquete. Otro juego es medio graneado, que en ese sentido es por los peleadores. Cada peleador es DLC, en cierto sentido. O sea, la mitad del roster es DLC. Qué pena, pero eso es atraco. Lo interesante de Arc System Works es que a pesar de eso, y que a la larga si ustedes se ponen a pensar eso es caro, a pesar de eso, los juegos de Arc System Works siguen siendo juegos muy técnicos y obviamente Guilty Gear y BlazBlue no han sido los únicos juegos que ha sacado. Hay unos como uno que vamos a mencionar más adelante, como por ejemplo el que ya mencionamos, el BlazBlue, que es el crossover con Ruby, obviamente toda la saga de BlazBlue. Hay otro que no es muy conocido por estos lados que se llama Arcana Heart, que también es otro juego muy técnico, que es de este caso solamente mujeres. Y hay otra cantidad de juegos que ha sacado Arc System Works diseñados específicamente de pelea por ellos, muy buenos, que no los vamos a mencionar acá porque la lista es larga, pero aguantan. Para variar la cosa, hay un juego que tuvo su historia tanto en 2D como en 3D y que ha pasado por muchos estudios. Ese juego se llama, o esa franquicia de juegos se llama los juegos de Dragon Ball. Hombre, eso viene desde, creo que los primeros juegos de Dragon Ball los hemos visto en las consolas de 8 bits. No, las de 8 y no las de 16. Fue en las de 16. Fue en las de 16, sí. Ok, bueno, pero igual sí, igual la saga, la Dragon Ball en el mundo de los videojuegos ya tiene sus años. Si la misma franquicia viene desde los años 80, entonces también. Entonces imagínense. Pero Dragon Ball se hizo notar en juegos de pelea con las primeras versiones de los juegos para PlayStation 1, porque eran de los primeros juegos de pelea japoneses en 3D. De hecho era desde la misma época que Tekken. Y es un juego muy bueno. De hecho es uno de los clásicos juegos 3D imitación 2D de Dragon Ball, el que salió para PlayStation. Bueno, ya llegando a la Play 2, la saga más querida por muchos fans de Dragon Ball ha sido la saga de los Budokai Tenkaichi.
más específicamente el 3. Tanto es así que hay mucha gente que se quedó estancada en el Budokai Tenkaichi, en ese juego. Y dicen que ellos no se van a comprar un solo juego de Dragon Ball hasta que no salga el 4. Pues esperen sentados porque los derechos de distribución de esa saga los tiene Atari. Entonces, problema para que salga. Porque tal y como está Atari en este momento, les va a pedir esta vía y la otra a Namco Bandai, que son los desarrolladores para poder sacar otro juego de esa saga. Así que esperen sentaditos, para que no se cansen. Y como les toca esperar sentados, entonces, ¿qué es lo que está haciendo Namco Bandai? Decidieron hacer otros juegos que no son los de Budokai Tenkaichi. Por ejemplo, el Dragon Ball Fighter Z, que está hecho por Arc System Works, que ese es el sí, punto. Un detalle. Hay otro juego que es el Dragon Ball que es la saga Xenoverse, que no la vamos a mencionar acá porque eso no es un juego de pelea. Por mucho que lo quieran meter como juego de pelea, eso no es un juego de pelea. Y bueno, volviendo al Fighters. Hombre, Fighters compartió los mismos pecados de Arc System Works. Un rooster agridulce, porque ya me dirás que tiene que hacer Nappa en ese rooster. Para que se hagan la idea, que esté Nappa en ese rooster es como si en Mortal Kombat me quitaras a Scorpion y me pusieras a un personaje que se llama Chameleon, que solo apareció en el Armagedón. O sea, de esas tres, o sea, personajes que tendrían que estar de base y son DLCs, como son el Broly de las películas, Bardock y Cooler. Esos personajes tendrían que estar de base y son DLCs. Ahora, volviendo al cuento de los DLCs, ¿quién carajos pone como DLC a Videl? ¿A quién va? ¿Quién sabe? O sea, a Videl. O sea, ¿de quién fue esa idea? Pues yo no sé, o sea, sinceramente lo digo. Fighters, aunque es muy buen juego, tiene sus berracos problemas para escoger personajes. ¿Sabes yo qué creo que hacen los de Arc System Works para personajes de DLCs? Meten la mano en una tómbola y el nombre que salga. Sí, definitivamente, eso está muy... Ojo, muy no todos los personajes de Fighters de DLC han sido malos, porque ha estado el Broly Canon, el que apareció en la última película, y está Jiren, conocido comúnmente como el Marciano, y ha estado el Zamasu Fusion y ha estado Vegito Blue, entre otros. Pero es que hay otros DLCs que no tienen ningún sentido. ¿Para qué me pones a Goku y a Vegeta base teniendo las versiones más poderosas dentro del juego? Bueno, de ahí pasamos a otro juego que es, digámoslo así, uno de los crossovers más famosos, porque este es un juego diseñado específicamente como crossover, que han sacado como, es más, una franquicia de crossovers que ha sacado como que ya van como 3-4 juegos. Estamos hablando del Marvel vs. Capcom. Hombre, creo que Marvel vs. Capcom vio la luz en los arcades, si no estoy mal. ¿En los arcades? Eso no me lo sabía. O sea, Marvel vs. Capcom ya tiene sus años. Esa saga no es tan nueva. Pero no, sí, no, esa saga no está nueva, pero sí, ahora que me vengo a enterar, no sabía el asunto de que aparecían en los arcades, yo siempre lo conocí por consolas. Bueno, porque es que las versiones de consolas son las más conocidas, pero esa saga ya tiene sus buenos años encima. Bueno, el caso con el Marvel vs. Capcom es que es un juego, pues son unos juegos obviamente por ser un crossover, tienen que montarle una historia donde puedan meter una cantidad de personajes. Pero entonces son unos juegos muy divertidos porque, sobre todo no me acuerdo si creo que fue en el último versión de Marvel vs. Capcom, nadie se iba a imaginar cómo iba a ser una pelea y sus respectivos diálogos entre los dos mercenarios más famosos de cada franquicia, Deadpool y Dante. Hombre, y ahora que lo pienso, los dos comparten muchas características, porque los dos son bastante irreverentes. Están locos los dos. Bueno, y también hemos visto conversaciones entre Ghost Rider y Morrigan. Ah, sí, que esos son unos cacharros. Precisamente para poder hacer esos crossovers tuvieron que haberse inventado unas historias con muy buenas cinemáticas. De hecho, las cinemáticas están rondando por ahí en YouTube, donde hacen toda la historia dentro del juego de pelea y van comentando cómo es que uno de los villanos más grandes, creo que era el de uno de los de Marvel, decide que acabar con el multiverso y que no sé qué y no sé cuántas, y tienen que unir a todos los de Capcom y todos los de Marvel para irle a darle palo a ese villano, y así por el decir. Pero básicamente son muy orientados a la historia para poder que quede bien el crossover. Hombre, aunque Marvel vs. Capcom es una muy buena saga, también tiene sus problemas. ¿Cuáles son sus problemas? No es sino ver en la última entrega, que hay pase de temporada de personajes y hay pase de temporada de trajes. Ah, pero eso es fanservice. Lo mismo que el de Live 5. Sí, pero, o sea, volvemos a lo mismo. Mentalidad corporativa y se tiran las sagas. Sí, tiene toda la razón. Hablando de bueno, este sí no es un crossover, este es un poquito más... Bueno, nació de un crossover, pero este sí es un poquito más, digámoslo así, dentro de la misma franquicia, el famoso Injustice.
Bueno, Injustice. ¿Por qué decimos que nació de un crossover? Porque si ustedes recuerdan, en la época de 360 hubo un juego de pelea creado por NetherRealm Studios, que son ahora quienes tienen los derechos de Mortal Kombat, llamado Mortal Kombat vs DC Universe, en donde podíamos ver perfectamente a Scorpion dándose palo con Batman. Sí, así de loco era eso. Al juego le fue más o menos bien, pero gracias a ese juego es que ahora tenemos la saga Injustice, que por cierto se ha coronado como también una de las mejores sagas que hay. Para hacer juegos de pelea, ese Injustice es espectacular. Y no solo eso, está muy orientado a la historia, obviamente maneja multiversos. Y pues interesante ver a toda esa cantidad de superhéroes de DC dándose palo como debe ser. Sí, o sea, aquí no vemos a un Batman tan misericordioso, porque aquí hemos podido ver a Batman literalmente quebrarle huesos a otros personajes. Y lo mismo entre otros. También hemos visto a Harley Quinn encendiendo a batazos a otros, pero en fin. Bueno, pero eso de Harley Quinn es Harley Quinn. Si no enciende a batazos, aquí no es Harley Quinn. Eso es verdad. Bueno, como Injustice y Mortal Kombat pertenecen a la misma compañía, NetherRealm Studios, ellos se han podido dar el lujo de meter personajes de Mortal Kombat en Injustice, que lo han hecho muy bien. O sea, no llega a los niveles de gore de Mortal Kombat, pero los personajes que han aparecido aquí demuestran por qué son lo que son. Y tanto es así que han logrado traerse a Hellboy y han logrado traerse a las Tortugas Ninja para el último Injustice. Aunque hay un detalle que no me gusta de las Tortugas Ninja, y es el sistema en cómo las utilizan en el juego, pero eso ya es cuento de otro costal. De resto es muy bueno. Bueno, y tanto Mortal Kombat como Injustice saben poner saben cómo hacer contenido extra, saben cómo hacer sus DLCs. Primero que todo, no son DLCs tan caros, y segundo, traen muy buen contenido porque traen trajes, personajes, poderes, skins, o sea, traen un montón de cosas. Sí, no es solo, digámoslo así, mero fanservice, sino que, digámoslo así, sí tiene utilidad dentro del DLC. Sí, tiene bastante utilidad, porque por ejemplo, hay poderes que si usted no los tiene no pasa nada, no es un pay to win. Si usted no los tiene, no, tampoco los necesita, pero están ahí para el que los quiera. Y para rematar, pasemos a la mejor versión de juegos de pelea, el crossover más ridículo que ha existido y que fue idea de nada más y nada menos que de Nintendo, el famoso Super Smash. Hombre, Super Smash es una saga que creo que la primera entrega fue en el Nintendo 64, así que no es una saga tan nueva, ya tiene sus buenos años y siempre se ha caracterizado porque son muchos personajes emblemáticos de Nintendo e inclusive de Sega, porque Sonic también está ahí en algunas entregas dándose palo entre ellos. Las últimas versiones de Super Smash se convirtieron básicamente en la versión, digámoslo así, más espectacular de crossover que han hecho, porque, mejor dicho, estaba el Super Smash que eran personajes estrictos de Nintendo en el 64, después pasaron al Melee y montaron ahí unos demás, pero los dos últimos Super Smash que sacaron básicamente lo convirtieron en el crossover. O sea, ¿quién se iba a imaginar que iba a estar Snake de Metal Gear? Bayonetta. ¿Quién se iba a imaginar que iba a estar Bayonetta? ¿Quién se iba a imaginar que iban a estar los de Final Fantasy? ¿Quién se iba a imaginar que iban a estar los de Fire Emblem? Y han metido muchos personajes de Fire Emblem. Esto llegó al punto de que la gente ya comenzó a fantasear. En este último Super Smash se había rumorado a Doomguy. Incluso se llegó a rumorar al jefe maestro, sí, al protagonista de Halo. A Master Chief, ¿se imaginan Master Chief en Super Smash? No, y es que la gente hacía los fakes, pues imaginándose cómo sería, y les quedaba hasta convincente, que yo me quedaba, pero, o sea, de verdad la gente de Nintendo está pidiendo un personaje occidental para el Super Smash. Bueno, dos personajes, porque Doomguy también es occidental, no nos digamos mentiras. Sí. Pero pues, ahora ¿cuál es el detalle con el Super Smash? ¿Por qué Super Smash se volvió un clásico instantáneo? Porque el fuerte del Super Smash no es ni siquiera tanto sus técnicas de pelea. El fuerte de Super Smash es que es absurdo. Primero en los crossovers, se volvió una máquina de crossovers. Super Smash es una máquina de crossovers. Y lo más importante es que el Super Smash, como es Nintendo, y Nintendo siempre ha sido muy family friendly, el Super Smash es básicamente la comedia de las peleas. Usted con el Super Smash es para reírse todo lo que usted quiera. Es una absoluta comedia. Es como el opuesto de Mortal Kombat, que la gracia de Mortal Kombat es despedazar al otro.
Mientras que en este sacarlo fuera de la pantalla de la forma más ridícula, chistosa y estúpida posible, la verdad. Cuando usted ha visto, por ejemplo, al Capitán Falcon, que es de los juegos de Nintendo de carreras, que es F0, que está en Super Smash, hacer el famoso Falcon Punch, y si no le funciona, no, coge un martillo o coge una de las florecitas de Super Mario Bros. Y con eso tumba al otro oponente y lo saca de la pantalla. Pero podemos decir lo mismo de Snake. Snake agarrar el martillo de Mario y mandar a volar a cuantos se le atraviese. Sí, o Kirby, ¿no? Es que es consola. Kirby con la capacidad de copiar a cuanto peleador absorba. Sí. Bueno, esos son como los juegos de pelea, los, digamos así, los más importantes, los que más conocidos en el caso, pues... Obviamente, ya estoy viendo gente en los comentarios, te faltó no sé cuál, te faltó. Obviamente nos han faltado, es que es imposible mencionarlos todos, por favor. Hay demasiados juegos de pelea. Pero digamos que estos son como los más importantes, obviamente comentar una cosita, uno que otra cosita que valía la pena mencionar. Esperemos de pronto cómo nos va. Si de pronto hay mejores juegos de pelea ahorita, que la saga ahorita está muy interesante, sobre todo en estas épocas. Y pues dejamos así por ahí. No siendo más. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos sus comentarios. Si les gustó, ya saben lo que tienen que hacer. Si no les gustó, ya saben lo que tienen que hacer. Si no se han suscrito, ahí está el botoncito. Mi nombre es Daniel Amador. Daniel Valencia. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, pescados. Chao.